El viajero empedernido, Corea. En este episodio de El viajero empedernido, os llevaré a Corea del Sur. Un lugar en el que Oriente se encuentra con Occidente y una antigua cultura choca con el mundo moderno. En un instante estás rodeado de rascacielos, giras una esquina y de repente caminas por un templo centenario. Partiendo de la metrópolis de Seúl, me dirijo a la costa para asistir a un gran festival. Después volveré a atravesar el país para explorar la historia coreana, sus hermosos paisajes y algunas de las rarezas de este asombroso país. Es un lugar lleno de sorpresas. Llegué a Corea del Sur por avión y aterricé en el concurrido centro de transportes de Incheon. Es la tercera zona metropolitana más grande del país y el mayor aeropuerto de Corea, así como uno de los de más tráfico del mundo. Pero no te das ni cuenta, porque en el auténtico estilo coreano todo transcurre increíblemente en calma. Desde la terminal internacional hay unos 70 kilómetros hasta el centro de Seúl, alrededor de una hora en uno de los autobuses lanzadera del aeropuerto. Y en cuanto pones el pie en la calle, notas que has llegado para pasártelo en grande. Esto es Seúl, descrita a menudo como el latido de Asia. Es la capital de Corea del Sur y tiene una población de más de 10 millones de habitantes. Y aunque se considera la ciudad más avanzada del mundo tecnológicamente hablando, voy a explorar la extraordinaria cultura del país y su fascinante historia. Será un viaje fantástico. Apiñados en el sur de la península de Corea, viven más de 48 millones de personas, con 487 habitantes por kilómetro cuadrado, más de 10 veces la media global. Lo curioso es que este país tiene la tasa de nacimientos más baja del mundo. Y aunque es increíblemente moderno, es un lugar donde el mundo antiguo choca estrepitosamente con el actual. La mejor manera de comprender las verdaderas dimensiones de esta ciudad es visitando la Torre de Seúl. Me resultó realmente impactante observar en la distancia y no ver nada más que edificios y tráfico, todo cubierto de una espesa capa de humo. Seúl es casi literalmente el alma de Corea del Sur. Es la segunda conurbación metropolitana del mundo. Los rascacielos no acaban nunca y su expansión parece no tener fin. Si contamos la extensión total de esta gigantesca urbe, conocida como área de la capital nacional de Seúl, estamos hablando de 25 millones de personas. Seúl es una de las ciudades financieras y comerciales más importantes del globo y posee una infraestructura de tecnología punta. Este lugar tiene el acceso a Internet de banda más ancha del mundo y la media más rápida de conexiones a la red. Como viajero, eso significa que me es fácil estar en contacto con los amigos y familia que están en casa. Y otra cosa más facilita la vida a los turistas en Seúl: la red de transportes. Lo bueno de esta ciudad es que todos los autobuses tienen un código de color, así que es fácil saber cuál hay que coger. Además, hay un montón de ellos, y no tendrás que esperar demasiado para subirte. Algo que nunca deja de impresionarme es que puedo pasear por una de las ciudades más ajetreadas del mundo y encontrarme con un sitio como este. Cuando pase el autobús, un momento como este. Es el Palacio de Chandeok. Se construyó en el siglo XV como residencia real y es un hermoso ejemplo de cómo, a pesar de ser una de las culturas más avanzadas del mundo, los coreanos han sabido conservar su patrimonio. Será una agradable pausa de todo el ruido de Seúl. Este es uno de los principales atractivos turísticos de Seúl, y no solo acuden a él visitantes extranjeros. Los coreanos también lo frecuentan, no solo porque se interesan por su historia y se enorgullecen de ella, sino como un lugar en el que escapar del caos de la ciudad. El Palacio de Chandeok fue construido en 1405, y es uno de los 5 grandes palacios levantados por los reyes de la dinastía Joseon. El significado literal de su nombre es Palacio de la Próspera Virtud. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido reconocido como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura palaciega y del diseño de jardines en Extremo Oriente. También por el modo en que los edificios se funden con la topografía de la Tierra. Este hermoso diseño se inspira en gran medida en la ideología confuciana.
El palacio ardió durante la invasión japonesa de 1592 y fue destruido de nuevo en 1623. Pero a lo largo de su turbulenta historia, ha sido reconstruido en cada ocasión, y las restauraciones han sido fieles a su diseño original. La historia de este estanque es muy divertida. Los sirvientes del rey la tenían llena de peces hambrientos, para que éste pudiese venir aquí y tener una captura garantizada. Se pierde la emoción de la pesca, pero solo un poco. El paisaje y los edificios se ajustan muy bien. Todos se funden armoniosamente. El rey celebraba distintas ceremonias en su jardín, pero casi siempre era un lugar para la relajación. Este sitio es precioso. Es como un pequeño oasis en mitad de la ciudad. Estoy a solo 500 metros de la puerta principal, pero parece que he retrocedido 500 años en el tiempo. Es muy apacible. Lo único que se oye es el correr del agua, los pájaros y las ardillas. Es genial. Aquí es donde solía venir el rey para relajarse después de un duro día y estar en paz con el mundo. El jardín era un espacio extremadamente privado para el rey, y ni siquiera los más altos funcionarios se atrevían a venir sin su permiso. Cuesta creer que un rey estuvo donde estoy yo ahora, y paseó por este mismo paisaje. De la paz y la quietud del palacio, vuelvo a las calles para ver qué pasa a la sombra de los rascacielos. Algo que no tardé en descubrir que existe en Seúl con abundancia son los mercados. Están apartados de las tiendas más importantes, y se parecen más a lo que esperarías encontrar en una ciudad menos desarrollada. Aquí es donde hay que venir si quieres comprar souvenirs. Son mucho más baratos en los mercados que en los grandes almacenes de toda la vida. A mi madre le encantará. ¿Cuánto? 4.000. Perfecto, tengo 4.000. Gracias. Perfecto. Gracias. Si quieres comprar algo en un mercado extranjero, necesitarás la divisa nacional. Y en Corea tienen el won. Es curioso. Cuando estás en el extranjero, el dinero parece mucho más bonito que el que tienes en casa. De todas formas, estos son 10.000 pavos. Sé que parece mucho, pero solo me llegan para pagarme el almuerzo. Hablando de almorzar, me muero de hambre. Voy a buscar algo de comer. En el centro de Seúl, bajo los rascacielos y entre el ruido constante del tráfico, se encuentra el hermoso arroyo de Cheonggyecheon. Es un lugar genial para sentarse a la sombra y ver cómo pasa la vida. Pero no es lo único extraordinario que encontraremos en la ciudad. Esto sí que mola. Es un ejemplo fantástico de la avanzada tecnología de Corea y de cómo le han dado un buen uso. Con esto tengo acceso a todo tipo de información. Por ejemplo, si quiero ir a un lugar turístico concreto, pulso aquí y aparece información sobre él. Puedo ver fotos, su historia, cómo llegar, los horarios de los autobuses. Es genial. Pero lo mejor es esto de aquí. Con esto me puedo hacer una foto a mí mismo y mandársela a mi madre. Y todo es gratis, como debe ser. Estos sistemas informatizados con pantalla táctil han eliminado la necesidad de un kiosco de información turística. Son muy fáciles de usar. Hasta yo he podido hacerlo. Y están repletos de datos, fotos y hasta vídeos sobre lo más importante de la zona. Además, puedes enviar a tus amigos o a tu familia una foto y un mensaje por correo electrónico. Gracias a las indicaciones que encontré en la cabina de información, llegué hasta el Museo de Arte de Seúl. Pero no he venido a ver cuadros. He venido a ver el deporte nacional de Corea del Sur, que también es el arte marcial más popular del mundo. El taekwondo. Sus raíces se remontan a hace miles de años, cuando las artes marciales originarias de Corea servían para enseñar técnicas de combate sin armas a los jóvenes. Hoy en día, es un deporte olímpico practicado por ambos sexos y todas las edades. ¿Cuánto tiempo llevas practicando taekwondo? Más de 28 años. Llevo enseñando 28 años y tengo 39. Venga ya. Sí, empecé con 5 años. ¿Qué significa taekwondo? El significado literal de taekwondo es pie descalzo, tae, mano desnuda, won, y modo de vida, do. Pero en realidad, el taekwondo es el espíritu de Corea, porque creemos que el taekwondo fortalece nuestra mente. Por eso le encanta al pueblo coreano.
¿Todo el mundo practica el taekwondo en Corea o solo algunos? Claro. Aquí se practica el taekwondo desde los 5 o los 6 años de edad. La gente vive con el traje y con los sonidos del taekwondo. Está por todas partes. ¿Desde cuándo se practica el taekwondo en Corea? En realidad, históricamente, desde hace 5.000 años. ¿5.000 años? Sí. Luego es una parte importantísima del pueblo coreano. Es su espíritu. Así es. ¿Y lo practica todo el mundo independientemente de...? Incluso los discapacitados. Les encantan las patadas al blanco. En realidad, por culpa de los medios de comunicación, la gente cree que el taekwondo solo es para dar patadas y puñetazos, o solo un deporte olímpico. Pero no, las patadas y los puñetazos son una parte del taekwondo. Si nos centramos en el entrenamiento, el taekwondo es solo un deporte. Pero enseñamos taekwondo, no nos centramos solo en el taekwondo y do. Intentamos hacer que la gente viva mejor. Lo es todo. Son las manos, los pies y la mente. Sí, consigue que tu mente crezca y que crezcas físicamente. Las dos cosas. Hay que tener un buen equilibrio, no solo una de ellas. Y si prescindimos de la parte de la mente, ¿qué diferencia hay entre un gángster y un artista marcial? Primero, debemos tener un buen crecimiento mental. También enseña a los jóvenes cómo comportarse. Sí, cómo comportarse. Cómo ser buenos. Disciplinados. Les da fuerza interior. Sí, señor. El taekwondo, o la vía de la mano y el pie, es mucho más que una técnica para pelear. Es un modo de vida que refleja la cultura coreana de una manera muy hermosa. Después de sudar un poco entrenando en el estadio de taekwondo, llegó el momento de hacer algo más relajante. Y crucé la ciudad para llegar a Itaewon, donde iba a visitar un Jingilban, una sauna coreana seca. Es como un spa para pasar el día. Lo primero que hay que hacer al venir a un sitio de estos es darse una ducha rápida, ponerse el elegante conjunto que te ofrecen y darse un saludable baño caliente. Lo siguiente es acomodarse en una de las zonas de relajación o donde encuentres un sitio cómodo para tumbarte. Me gustó mucho el sosegado ambiente comunitario. Me hizo sentir como si hubiese vuelto al salón de mi casa. Esto se llama Sotbarn, que se traduce como sala del carbón. Está a 51 grados centígrados y puede compararse a una sauna. Pero mientras que una sauna está llena de vapor y humedad, aquí dentro hay aire seco y caliente. ¿Nos vemos dentro? Los coreanos creen que la terapia de calor, o como ellos la llaman, Jimjil, ayuda a curar dolencias menores, refuerza el metabolismo e incluso hace que el cuerpo recupere la energía perdida. Por eso estas saunas secas son tan populares y se encuentran por todo el país. ¡Qué calor! Esto es una sauna tradicional coreana. Es la más caliente del edificio y no me quieren decir a qué temperatura llega, así que voy a comprobarlo. Aquello parecía un horno humano. Por lo visto está a más de 75 grados centígrados. Hace muchísimo calor. Los Jingilbans tienen de todo. Hay zonas de descanso, restaurantes, baños y hasta salas donde se ofrecen tratamientos de belleza. Además, son muy baratos, unos 8 euros la entrada. Y en algunos, por un poco más, hasta puedes pasar la noche. Me voy de Seúl y me dirijo con alegría a uno de los mayores festivales de Corea. Pero por el camino, he decidido parar en la ciudad de Suwon, que estaba solo a media hora por carretera. Como gran parte de Oriente parece estar, progresivamente, cada vez más influenciado por Occidente, las culturas originarias, los monumentos e incluso los idiomas de muchos países de Asia se diluyen cada vez más. Pero Corea ha conseguido convertirse en un gigante tecnológico y comercial, adoptando las ventajas del mundo occidental, a la vez que conserva un fuerte vínculo con su pasado.
Durante milenios, la guerra se libró cuerpo a cuerpo, lo que significaba que todo dependía de la energía y la resistencia del individuo. Pero con la llegada del arco y la flecha, todo eso cambió. Buen disparo. Lo que estoy probando ahora es una técnica de tiro con arco tradicional coreana, llamada Gundo, que se traduce literalmente por la vía del arco. Y no podría haber un telón de fondo más espectacular y adecuado que la fortaleza de Hwaseong. No es tan difícil después de todo. Durante siglos, el arco fue el arma más importante en las guerras coreanas. Fue el principal sistema de armamento de largo alcance, desde el siglo I a.C. hasta la invasión japonesa de 1592. Muchos de los primeros gobernantes del país tenían fama de ser maestros arqueros. Y aunque la llegada del mosquete le restó notoriedad en el ejército, el tiro con arco continuó como una popular actividad de ocio. Hoy en día, esta forma tradicional de tiro con arco es un deporte nacional y goza de la misma consideración que el taekwondo. Se practica de la misma manera y convertirse en un maestro exige una concentración y una dedicación absolutas. Muy bien. Gracias, señor An. Ha sido genial. ¡Qué bien! Tengo que ir a por mis flechas. Gracias. Se había clavado. Es una buena idea que tengas que recoger tus flechas. Esto te da más motivación para concentrarte en acertar en la diana. Así disparas mejor. Si tienes que recoger tus flechas... Aquí. 1, 2... Menos mal que no había mucha gente paseando por allí. Porque algunas flechas se desviaron a las copas de los árboles, muy lejos de la diana. En fin, después de pasar un buen rato con los arcos, llegó la hora de explorar los magníficos alrededores. Esta fortaleza fue construida a finales del siglo XVIII por el 22º rey de la dinastía Joseon y la construyó como lugar de entrenamiento de una fuerza militar especial. Lo curioso es la forma en que llegó al poder, porque su padre, que era el rey, fue asesinado por su abuelo. Y por eso me alegro de que en mi familia no haya esas luchas internas y ese politiqueo. En fin, este lugar es genial para ver la ciudad. Es enorme, así que tendré que seguir paseando para visitarlo. Ese es uno de los motivos por los que se construyó la fortaleza. El otro es un poco más romántico. Se dice que el rey de la época la levantó para honrar y albergar los restos de su padre, el príncipe Sado, quien, como he dicho, fue asesinado por su propio padre. La razón de que lo matasen sigue sin estar clara. Algunos creen que fue por una mala gestión, mientras que otros piensan que fue víctima de las conspiraciones de rivales políticos. Sea cual sea la razón, no cabe duda de la grandeza de esta espectacular fortificación. La fortaleza se encuentra en el centro de una importante metrópolis coreana que alberga a más de 1 millón de personas. Antiguamente toda la ciudad estaba rodeada por las murallas, pero la urbanización moderna ha hecho que Suwon se extienda mucho más allá. Aunque la fortaleza aún domina el paisaje y cumple una función primordial en las vidas cotidianas de las gentes de aquí, recordándoles el pasado de su país. Las murallas miden un poco más de 5 kilómetros de longitud y hasta 6 metros de alto. Se construyeron con piedra y ladrillo, y se tardaron 2 años en completar toda la estructura, al final de los cuales el rey trató sin éxito de trasladar aquí la capital del país. Hay instalaciones militares de todo tipo repartidas por el recinto de la fortaleza, como torreones, garitas de vigía, plataformas para ballestas, pabellones que servían como puestos de mando y mis preferidas, 4 enormes puertas. Hay un palacio que el rey usaba cuando estaba lejos de Seúl, rezando en la tumba de su padre. Dentro de uno de los edificios encontré una exposición que representa al rey en su aposento, mientras sopesa una importante decisión. Y en la habitación de al lado estaba su madre disfrutando del banquete de sus 60 cumpleaños. Ya sé en qué habitación prefiero estar. El abuelo mató a su hijo metiéndolo en esta cuba de arroz durante 9 días en pleno verano, sin comida ni agua. Es pequeñísima. No me puedo imaginar cómo duró tanto dentro de algo tan pequeño. Y además es muy incómoda.
¡Qué manera tan horrible de morir! Da miedo, me voy de aquí. Continúo mi viaje desde Seúl y salgo de Suwon para llegar finalmente a la ciudad costera de Boryeon. Bueno, ya habréis visto festivales por la tele, y si sois viajeros habréis estado en alguno. ¿Pero habéis estado en uno como este? Corea podría ser etiquetada como el país de los festivales. Se celebran innumerables acontecimientos a lo largo y ancho de esta nación durante todo el año. Y uno de los que atrae más visitantes extranjeros es el Festival del Barrio de Boryeon. Desde que se celebró por primera vez en 1998, ha crecido exponencialmente. Y más de 1 millón de personas convergen en la ciudad en los 9 días, más o menos, en los que se celebra. De ellos, unos 80.000 son extranjeros. No es difícil averiguar cómo va esto. Te cubres de barro lo más rápido que puedas. Y no hay mejor sitio para hacerlo que en una jaula. Me he reído cuando no debía. He tragado puñados de barro. En fin, de alguna manera te tienes que llenar de barro. Vosotras estáis muy limpias. Es verdad. Os diré lo que tenéis que hacer. Tenéis que entrar en esa cosa que parece una cárcel. Entras y te lanzan puñados de barro. Vale, venga, Os lo vamos. enseñaré. ¿Listas? Este acontecimiento anual se celebra en la playa de Daejeon, en la ciudad de Boryeon. Todos los años se extrae barro de las llanuras de los alrededores. Se lleva en camiones hasta la playa y se vuelca en la tierra de la experiencia del barro. Las fiestas continúan día y noche con toboganes de barro, luchas en el barro y masajes de barro. Todo lo que se te ocurra hacer con barro. El ambiente de carnaval es muy divertido y hace que el festival sea una manera fantástica de pasar el día para familias y para los jóvenes de espíritu. Pero tengo que daros un consejo. No os llevéis vuestro bañador preferido porque después de ir por ahí todo el día lleno de barro, como hice yo, es muy complicado quitarle las manchas. No hay muchos lugares en el mundo donde puedas jugar en el barro. Por no hablar de jugar en el barro con varios miles de personas, os aseguro que saldrá el niño que lleváis dentro. Después de un incómodo viaje en autobús, llegué a mi hotel y me tiré como 1 hora quitando el barro de la ropa. El lugar donde me quedé esa noche no era precisamente lo que me esperaba. Solo me costó unos 56 euros, pero me sorprendió que la cuenta no reflejase la gran calidad. Es una de las cosas geniales de Corea. La comida y el alojamiento son de primera clase, pero no son nada caros. Me alejé de la costa y viajé hacia el interior un par de horas para explorar la región que rodea la ciudad de Yeoju. Aunque solo está a 1 hora de Seúl, es una zona donde aún quedan restos de la vida tradicional de Corea del Sur. Este tranquilo pueblo es una aldea folclórica. Es un museo vivo que conserva la Corea antigua. Al pasear por sus calles, retrocedes 500 años hasta las raíces tradicionales de la vida en una comunidad agrícola. En este poblado rural, hay 86 casas tradicionales coreanas, con tejados de paja o de teja, y entre ellas, estrechos callejones y cercados de piedra hermosamente construidos. Objetos de hace siglos, como molinos de agua y los tótems, que guardan la entrada del pueblo, intensifican el ambiente. Contratar una visita guiada por el pueblo es la mejor manera de vivirlo, porque hay montones de detalles sutiles e historias interesantes tras muchos de los edificios. Mi guía me contó que cada varios años, cuando cambian los techos de paja, salen miles de insectos que viven entre las fibras.
Uno de ellos es una pequeña larva con forma de gusano, que se considera un manjar. Así que se recoge en cubos para comerlos como aperitivo. La casa más majestuosa del pueblo es la del señor de la aldea. Esta vivienda está compuesta de varios edificios separados y rodeada por altas paredes de piedra. Dentro hay un hermoso patio con un jardín del que se dice que es uno de los mejores ejemplos del paisajismo tradicional coreano. Combina estanques, adornos, árboles frutales, puentes de piedra y plantas decorativas de la forma más armoniosa. Es un entorno realmente muy apacible. Gracias. Tradicionalmente, la señora de la casa sirve el té a los visitantes. Lo hace ella misma con frutas y bayas locales. Seguro que está bueno. Delicioso. 맛있어요? 맛있어요. 맛있어요? El hermoso entorno y el té dulce fueron los mejores refrigerios antes de salir de la gran casa y volver a los arrozales. Estaba deseando vivir en primera persona cómo vivía la otra mitad. Esto es asqueroso. Los granjeros no llevan zapatos porque creen que el barro les da mucha energía. Estamos buscando malas hierbas. El granjero me va a enseñar un caracol que... es este pequeñín. 잡초 먹는 거. Se come todos los bichos y los parásitos que crecen en el arroz e impiden que se desarrolle. 요거 잡초. 이거 뽑아야 돼. 오케이. Este es mi trabajo, arrancar las malas hierbas. 흔들어서. ¿Eso es hierba o arroz? Esto es lo que estamos haciendo. Habréis visto esas famosísimas fotos de Asia con gente en los arrozales haciendo cosas. Pues esto es lo que hacen, arrancar malas hierbas. ¿Qué hago con esto? ¿Lo tiro? 오케이. Muy bien. Plantan todo el arroz en mayo y lo recolectan 6 meses después. Cuando lo hacen, porque es un pueblo muy pequeño, como es un pueblo tan pequeño, todos los hombres bajan y van de principio a fin sin parar. Les traen la comida y hasta hay una banda que toca para darles ánimos para seguir. Y comprendo por qué. Es un trabajo duro. La vida de un granjero es increíblemente dura. Pero como el arroz es necesario para alimentar a la aldea, es una función muy importante. Se levantan muy temprano y durante la cosecha pueden pasarse varias noches sin dormir. Esto hace que apreciéis lo fácil que es la vida de hoy. Del mundo antiguo al nuevo, en el cercano Asan Spavis, que es una especie de parque acuático. Allí te dan un chaleco salvavidas y un sombrero gracioso. Aunque a mí quizá deberían haberme dado un casco. En el parque hay enormes toboganes de agua. Más baños de spa de los que puedas contar. Y esta piscina de enormes olas. Pero yo había ido a ver unos monstruos carnívoros. Esto se llama tratamiento con peces. Lo que hacen estos peces es comerse la piel muerta de tu cuerpo. Los coreanos tienen una fe ciega en esto. Y tengo cara de idiota porque da unas cosquillas increíbles. El pez se acercará a mordisquear cualquier cuerpo que entre en el agua. Espero que no lleguen al bañador. Hay literalmente miles de estos diminutos pececillos en las piscinas. Y en cuanto entras en el agua, se te echan encima como pirañas. No te convendría quedarte dormido en una piscina como esta, porque me temo que podrían dejarte los huesos en cuestión de minutos. Es una sensación muy singular cuando te mordisquean incansablemente arrancándote la piel muerta. Yo tengo muchas cosquillas y apenas podía aguantarlos, pero a los coreanos les encantan los peces médicos y utilizan a estos dermatólogos para mantenerse jóvenes y sanos. Por alguna razón les gustaban particularmente mis pies. Espero no tener pie de atleta. Aquí hay peces gordos. Uno de ellos no deja de morderme la espalda. Bueno, ya está bien de terapia de pez. Cuando conseguí escapar del pez asesino, viajé a uno de los sitios más sagrados de Corea.
La tumba del que probablemente sea su líder más amado, el rey Sejong el Grande. Fue gobernante de Corea durante un periodo particularmente ilustrado, de 1418 a 1450, y se le recuerda sobre todo por inventar el alfabeto coreano. Gracias a sus muchos avances técnicos y a sus inventos, el rey Sejong tuvo una profunda influencia en la historia de su país. Promovió las artes y, entre otras cosas, inventó un reloj de sol, un pluviómetro e incluso una esfera celeste. Pero no fue solo un intelectual. El rey Sejong fue un fiero defensor de Corea, conteniendo a los asaltantes japoneses por el sur y conquistando a las tribus del norte. Aunque su invento del alfabeto coreano, que permitió que todas las clases se alfabetizasen, fue el más influyente. La tumba está empapada de tradición, y hay varios rituales que la gente sigue cuando entra en los pabellones. Desde la manera de subir las escaleras hasta el número de reverencias que hacen en lo más alto. Cada elemento del diseño del paisaje se inspira en creencias intemporales coreanas. Y el entorno es increíblemente sosegado. Cuando el sendero llegó a su fin, subí las escaleras hasta lo alto del montículo en el que está enterrado el rey. La tumba está flanqueada por altas estatuas de guardianes y sellada por enormes lápidas de piedra. En muchos sentidos, es el lugar adecuado para que descanse un rey. Es precioso, es apacible, pero lo más importante es que está abierto al público que lo venera. Estoy sobre la tumba del rey Sejong, y es impresionante que después de 600 años siga teniendo tanta importancia para los coreanos. Incluso le han dedicado el billete de 10.000 wons, y lo amaban y respetaban tanto que quisieron que pasase la eternidad con estas vistas. La historia del rey Sejong es muy interesante, y animo a todo el que venga a Corea a incluir este lugar en la lista de cosas a visitar. Desde los apacibles terrenos de la tumba, me dirigí al noroeste hasta una zona a las afueras de la ciudad de Sokcho, un lugar donde las montañas se encuentran con el mar. He venido al Parque Nacional de Seoraksan para ver una parte de Corea del Sur que los viajeros no suelen explorar. Y para estar en un lugar con el aire limpio y, claro está, para vivir un fenómeno muy poco habitual. Este parque es conocido por sus hermosos paisajes. Es un panorama espectacular en el que las montañas se levantan hacia las nubes. Pero no he venido aquí solo a empaparme de las vistas. Un acontecimiento astronómico está a punto de ocurrir. Estoy recortando de una plantilla un par de gafas que puedes hacer tú mismo. Porque resulta que hoy en el Parque Nacional va a producirse un eclipse solar. Y no tenía ni idea de que tendrían preparado algo así. Tienen plantillas, como es obvio. Se recortan los ojos y te haces unas gafas. Pero también utilizan antiguos disquetes de ordenador. Es una manera genial de reciclar. Y voy a ver un eclipse solar. Estando en un país con una tecnología tan avanzada, parece lo más adecuado que, aunque estemos en mitad de un bosque, usen discos de ordenador para hacer algo tan sencillo como gafas de sol de papel. Muy bien. Genial. Vale, el eclipse solar se verá por aquí. Aquí el eclipse se verá al 100%. El 100% significa que no se verá el sol. Estamos en Corea, y al llegar aquí habrá un 80%. El eclipse solar pasará sobre India, China, Japón y el Pacífico. Donde estamos nosotros será de un 80%. Y pasará sobre China, Corea, gran parte de Japón y también por el Pacífico. En Australia no verán nada. Pero hay zonas en las que se verá al 40, al 50 o al 60%. Y aumentará hasta el 100%, justo en el centro. A medida que avanzaba la mañana, empezó a llegar gente al parque, haciéndose ansiosos sus gafas para eclipses y buscando los mejores sitios para observarlo. Un eclipse no es como en las películas. En realidad tiene lugar durante varias horas. No te lo vas a perder si pestañeas. Tenía algo de tiempo aún,
y decidí darme un paseo por el parque para buscar el lugar ideal para verlo. Mientras caminaba, la luna iba oscureciendo lentamente los rayos del sol. La atmósfera se quedó extrañamente quieta y la luz adquirió un tono fantasmal. Es asombroso. Estoy muy contento de haber salido de la ciudad para venir aquí, porque hay un cielo azul muy hermoso y la luz es muy bonita, de un color naranja suave. Cuando el eclipse alcanzaba su apogeo, llegó el momento de subir a la montaña, para luchar contra los gigantes que viven en las nubes de ahí arriba, o simplemente para observar las impresionantes vistas. El trayecto en teleférico hasta la cima te lleva a través de una espesa capa de nubes a las frías cumbres del monte Seoraksan. Es una sensación muy extraña subir por el esponjoso manto blanco sin poder ver lo que tienes delante. Pero al salir de la neblina, te saludan unas bellísimas vistas. Al final del trayecto hay un restaurante y un kiosco, además de miradores. Os aconsejo que pilléis una botella de agua y algo de comer, porque quedan 500 metros a pie hasta la cima. Y cuando lleguéis allí, querréis pasar mucho tiempo empapándoos del espectacular panorama. Cuando llegué a la cumbre, me quedé impactado. Había una multitud sobre la plataforma inclinada de piedra y escaladores trepando por la pared del precipicio. El entorno era verdaderamente extraordinario. Y aunque casi todo el mundo se quedaba en la pendiente de más abajo, a mí me apetecía mucho decir que había coronado la montaña. Así que ascendí hasta la bandera coreana que había en el saliente de la roca de más adelante. ¡Qué vistas! Tengo que encontrar un buen sitio para disfrutar de todo esto. Muchos consideran que esta cordillera es la espina dorsal de la península de Corea. Y aunque resulta increíble, a solo 30 kilómetros está la frontera con Corea del Norte. Cuesta imaginar que un país con tanta belleza natural y una cultura tan amante de la paz tenga un vecino decidido a aislarse y separarse del resto del mundo. En los valles del parque hay templos budistas, y en uno de ellos puedes quedarte unas noches y tener la experiencia de vivir como un monje. Por suerte para mí, allí era a donde iba. Los coreanos son muy eclécticos en sus creencias religiosas. Su perspectiva no se ha visto condicionada exclusivamente por una sola fe. Al contrario, es una mezcla de creencias autóctonas e importadas. Aunque las confesiones más representadas, que son más sistemas de valores que religiones, son el confucianismo y el budismo. Por todo el país hay templos budistas como este, que organizan programas para que la gente pueda alojarse en ellos unos días y tener la experiencia de vivir como un monje. Aunque yo no tenía tiempo para pasar allí la noche, sí tuve la suerte de que uno de los monjes allí instalados me enseñase el recinto y me explicase su fe, una de las más filosóficas. El programa de alojamiento del templo es una experiencia cultural que te sumerge en el budismo. Todos los días participas en la rutinaria y disciplinada vida de un monje, empezando por una sesión de oraciones a las 4 de la mañana, antes de amanecer. Las horas del día pasan entre meditación, oraciones, trabajo y comidas en común. Hay algunas otras actividades, pero en general se trata de adquirir un mayor conocimiento del budismo coreano y de intentar encontrar a tu verdadero yo en la armonía de la naturaleza y del templo. Los budistas no rezan a un ser superior ni para obtener dones celestiales. Su oración es una especie de meditación y se utiliza para despertar sus capacidades interiores de fuerza, compasión y sabiduría. La fe budista gira en torno a la autoiluminación
y la creencia de que el sufrimiento en esta vida está provocado por el deseo. Cuando eliminas el deseo de tu vida, el sufrimiento termina. Diseminados por el recinto del templo, hay varios edificios, todos de madera y casi todos construidos sin clavos. Cada sala y cada santuario está decorado con impresionantes pinturas llenas de significado. Y las paredes se adornan con innumerables figuras de Buda. Cada edificio tiene un significado concreto y se usa para un fin distinto. Algunos son para rezar y meditar, mientras que otros se usan para estudiar y para comer. La rutina que sigue un monje es muy disciplinada. Utilizan la meditación para despejar sus mentes y contemplar las enseñanzas de Buda, mientras que la oración y los cánticos son señales de devoción por el sendero de la iluminación y las reverencias son actos de humildad. El budismo es una religión que acepta a todo el mundo. Y aunque quizá no sea un camino por el que yo me adentraría, la lección básica de eliminar el deseo de tu vida es algo que podría beneficiarnos a todos. Mi viaje a Corea se acercaba a su fin. Pero en mi camino de vuelta a Seúl, cometí el estúpido error de querer echar un vistazo rápido a algo que me había llamado la atención a un lado de la carretera. Y la verdad sea dicha, ojalá no lo hubiese hecho. En realidad no quiero hacer esto, para nada. Estoy muy nervioso, se me sale el corazón. ¿Por qué diría que iba a hacerlo? No lo sé. ¿Estás seguro? ¿No peso demasiado? Dímelo porque no tengo por qué hacerlo. Estaba auténticamente muerto de miedo. Pero en cuanto le dije al equipo que me daba mucho miedo hacer puenting, se tomaron muy a pecho ayudarme a vencer ese miedo. Nunca había pensado que Corea tuviese tanta oferta de deportes de aventura. Pero aquí en Inje County ofrecen rafting por los rápidos y puenting. Nunca en mi vida había querido hacer puenting. Pero me han obligado y sinceramente no quiero hacerlo. Tengo mucho miedo. En fin, espíritu de equipo, lo haré. Quizás. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo, de verdad. Madre mía, no quiero hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Saco los brazos? ¿Listo? No. ¿Salto sin más o qué? Madre mía. ¿Estás listo? Sí. Cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡salta! Son auténticos gritos de miedo. Sí, me alegro de haberlo hecho. Pero no voy a salir corriendo para repetirlo. Aunque fue una forma memorable de acabar mi viaje a Corea. Para más información... El viajero empedernido, Corea. En este episodio de El viajero empedernido, os llevaré a Corea del Sur. Un lugar en el que Oriente se encuentra con Occidente y una antigua cultura choca con el mundo moderno. En un instante estás rodeado de rascacielos, giras una esquina y de repente caminas por un templo centenario. Partiendo de la metrópolis de Seúl, me dirijo a la costa para asistir a un gran festival. Después volveré a atravesar el país para explorar la historia coreana, sus hermosos paisajes y algunas de las rarezas de este asombroso país. Es un lugar lleno de sorpresas. Llegué a Corea del Sur por avión y aterricé en el concurrido centro de transportes de Incheon. Es la tercera zona metropolitana más grande del país y el mayor aeropuerto de Corea.
así como uno de los de más tráfico del mundo. Pero no te das ni cuenta, porque en el auténtico estilo coreano todo transcurre increíblemente en calma. Desde la terminal internacional hay unos 70 kilómetros hasta el centro de Seúl, alrededor de 1 hora en uno de los autobuses lanzadera del aeropuerto. Y en cuanto pones el pie en la calle, notas que has llegado para pasártelo en grande. Esto es Seúl, descrita a menudo como el latido de Asia. Es la capital de Corea del Sur y tiene una población de más de 10 millones de habitantes. Y aunque se considera la ciudad más avanzada del mundo tecnológicamente en la historia, ha sido reconstruido en cada ocasión. Y las restauraciones han sido fieles a su diseño original. La historia de este estanque es muy divertida. Los sirvientes del rey la tenían llena de peces hambrientos, para que éste pudiese venir aquí y tener una captura garantizada. Se pierde la emoción de la pesca, pero solo un poco. El paisaje y los edificios se ajustan muy bien. Todos se funden armoniosamente. El rey celebraba distintas ceremonias en su jardín, pero casi siempre era un lugar para la relajación. Este sitio es precioso. Es como un pequeño oasis en mitad de la ciudad. Estoy a solo 500 metros de la puerta principal, pero parece que he retrocedido 500 años en el tiempo. Es muy apacible. Lo único que se oye es el correr del agua, los pájaros y las ardillas. Es genial. Aquí es donde solía venir el rey para relajarse después de un duro día y estar en paz con el mundo. El jardín era un espacio extremadamente privado para el rey, y ni siquiera los más altos funcionarios se atrevían a venir sin su permiso. Cuesta creer que un rey estuvo donde estoy yo ahora, y paseó por este mismo paisaje. De la paz y la quietud del palacio, vuelvo a las calles para ver qué pasa a la sombra de los rascacielos. Algo que no tardé en descubrir que existe en Seúl con abundancia son los mercados. Están apartados de las tiendas más importantes y se parecen más a lo que esperarías encontrar en una ciudad menos desarrollada. Aquí es donde hay que venir si quieres comprar souvenirs. Son mucho más baratos en los mercados que en los grandes almacenes de toda la vida. A mi madre le encantará. ¿Cuánto? 4.000. Perfecto, tengo 4.000. Gracias. Perfecto. Gracias. Si quieres comprar algo en un mercado extranjero, necesitarás la divisa nacional. Y en Corea tienen el won. Es curioso. Cuando estás en el extranjero, el dinero parece mucho más bonito que el que tienes en casa. De todas formas, estos son 10.000 pavos. Sé que parece mucho, pero solo me llegan para pagarme el almuerzo. Hablando de almorzar, me muero de hambre. Voy a buscar algo de comer. En el centro de Seúl, bajo los rascacielos y entre el ruido constante del tráfico, se encuentra el hermoso arroyo de Cheonggyecheon. Es un lugar genial para sentarse a la sombra y ver cómo pasa la vida. Pero no es lo único extraordinario que encontraremos en la ciudad. Esto sí que mola. Es un ejemplo fantástico de la avanzada tecnología de Corea y de cómo le han dado un buen uso. Con esto tengo acceso a todo tipo de información. Por ejemplo, si quiero ir a un lugar turístico concreto, pulso aquí y aparece información sobre él. Puedo ver fotos, su historia, cómo llegar, los horarios de los autobuses. Es genial. Pero lo mejor es esto de aquí. Con esto me puedo hacer una foto a mí mismo y mandársela a mi madre. Y todo es gratis, como debe ser. Estos sistemas informatizados con pantalla táctil han eliminado la necesidad de un kiosco de información turística. Son muy fáciles de usar. Hasta yo he podido hacerlo. Y están repletos de datos, código de color. Así que es fácil saber cuál hay que coger. Además, hay un montón de ellos. Y no tendrás que esperar demasiado para subirte. Algo que nunca deja de impresionarme es que puedo pasear por una de las ciudades más ajetreadas del mundo y encontrarme con un sitio como este. Cuando pase el autobús, un momento como este. Es el Palacio de Chandeok. Se construyó en el siglo XV como residencia real. Y es un hermoso ejemplo de cómo, a pesar de ser una de las culturas más avanzadas del mundo, los coreanos han sabido conservar su patrimonio. Será una agradable pausa de todo el ruido de Seúl. Este es uno de los principales atractivos turísticos de Seúl. Y no solo acuden a él visitantes extranjeros. Los coreanos también lo frecuentan.
No solo porque se interesan por su historia y se enorgullecen de ella, sino como un lugar en el que escapar del caos de la ciudad. El Palacio de Chandeok fue construido en 1405 y es uno de los 5 grandes palacios levantados por los reyes de la dinastía Joseon. El significado literal de su nombre es Palacio de la Próspera Virtud. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido reconocido como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura palaciega y del diseño de jardines en Extremo Oriente. También por el modo en que los edificios se funden con la topografía de la Tierra. Este hermoso diseño se inspira en gran medida en la ideología confuciana. El palacio ardió durante la invasión japonesa de 1592 y fue destruido de nuevo en 1623. Pero a lo largo de su turbulencia hablando, voy a explorar la extraordinaria cultura del país y su fascinante historia. Será un viaje fantástico. Apiñados en el sur de la península de Corea, viven más de 48 millones de personas, con 487 habitantes por kilómetro cuadrado, más de 10 veces la media global. Lo curioso es que este país tiene la tasa de nacimientos más baja del mundo. Y aunque es increíblemente moderno, es un lugar donde el mundo antiguo choca estrepitosamente con el actual. La mejor manera de comprender las verdaderas dimensiones de esta ciudad es visitando la Torre de Seúl. Me resultó realmente impactante observar en la distancia y no ver nada más que edificios y tráfico, todo cubierto de una espesa capa de humo. Seúl es casi literalmente el alma de Corea del Sur. Es la segunda conurbación metropolitana del mundo. Los rascacielos no acaban nunca y su expansión parece no tener fin. Si contamos la extensión total de esta gigantesca urbe, conocida como Área de la Capital Nacional de Seúl, estamos hablando de 25 millones de personas. Seúl es una de las ciudades financieras y comerciales más importantes del globo y posee una infraestructura de tecnología punta. Este lugar tiene el acceso a Internet de banda más ancha del mundo y la media más rápida de conexiones a la red. Como viajero, eso significa que me es fácil estar en contacto con los amigos y familia que están en casa. Y otra cosa más facilita la vida a los turistas en Seúl: la red de transportes. Lo bueno de esta ciudad es que todos los autobuses tienen un tasa de nacimientos más baja del mundo. Y aunque es increíblemente moderno, es un lugar donde el mundo antiguo choca estrepitosamente con el actual. La mejor manera de comprender las verdaderas dimensiones de esta ciudad es visitando la Torre de Seúl. Me resultó realmente impactante observar en la distancia y no ver nada más que edificios y tráfico, todo cubierto de una espesa capa de humo. Seúl es casi literalmente el alma de Corea del Sur. Es la segunda conurbación metropolitana del mundo. Los rascacielos no acaban nunca y su expansión parece no tener fin. Si contamos la extensión total de esta gigantesca urbe, conocida como Área de la Capital Nacional de Seúl, estamos hablando de 25 millones de personas. Seúl es una de las ciudades financieras y comerciales más importantes del globo y posee una infraestructura. Este es uno de los principales atractivos turísticos de Seúl. Y no solo acuden a él visitantes extranjeros. Los coreanos también lo frecuentan. No solo porque se interesan por su historia y se enorgullecen de ella, sino como un lugar en el que escapar del caos de la ciudad. El Palacio de Chandeok fue construido en 1405 y es uno de los 5 grandes palacios levantados por los reyes de la dinastía Joseon. El significado literal de su nombre es Palacio de la Próspera Virtud. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido reconocido como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura palaciega y del diseño de jardines en Extremo Oriente. También por el modo en que los edificios se funden con la topografía de la Tierra. Este hermoso diseño se inspira en gran medida en la ideología confuciana. El palacio ardió durante la invasión japonesa de 1592 y fue destruido de nuevo en 1623, pero de tecnología punta. Este lugar tiene el acceso a Internet de banda más ancha del mundo y la media más rápida de conexiones a la red. Como viajero, eso significa que me es fácil estar en contacto con los amigos y familia que están en casa. Y otra cosa más facilita la vida a los turistas en Seúl:
la red de transportes. Lo bueno de esta ciudad es que todos los autobuses tienen un código de color. Así que es fácil saber cuál hay que coger. Además, hay un montón de ellos. Y no tendrás que esperar demasiado para subirte. Algo que nunca deja de impresionarme es que puedo pasear por una de las ciudades más ajetreadas del mundo y encontrarme con un sitio como este. Cuando pase el autobús, un momento como este. Es el Palacio de Chandeok. Se construyó en el siglo XV como residencia real. Y es un hermoso ejemplo de cómo, a pesar de ser una de las culturas más avanzadas del mundo, los coreanos han sabido conservar su patrimonio. Será una agradable pausa de todo el ruido de Seúl. El viajero empedernido, Corea. En este episodio de El viajero empedernido, os llevaré a Corea del Sur. Un lugar en el que Oriente se encuentra con Occidente y una antigua cultura choca con el mundo moderno. En un instante estás rodeado de rascacielos, giras una esquina y de repente caminas por un templo centenario. Partiendo de la metrópolis de Seúl, me dirijo a la costa para asistir a un gran festival. Después volveré a atravesar el país para explorar la historia coreana, sus hermosos paisajes y algunas de las rarezas de este asombroso país. Es un lugar lleno de sorpresas. Llegué a Corea del Sur por avión y aterricé en el concurrido centro de transportes de Incheon. Es la tercera zona metropolitana más grande del país y el mayor aeropuerto de Corea, así como uno de los de más tráfico del mundo. Pero no te das ni cuenta, porque en el auténtico estilo coreano todo transcurre increíblemente en calma. Desde la terminal internacional hay unos 70 kilómetros hasta el centro de Seúl, alrededor de una hora en uno de los autobuses lanzadera del aeropuerto. Y en cuanto pones el pie en la calle, notas que has llegado para pasártelo en grande. Esto es Seúl, descrita a menudo como el latido de Asia. Es la capital de Corea del Sur y tiene una población de más de 10 millones de habitantes. Y aunque se considera la ciudad más avanzada del mundo tecnológicamente hablando, voy a explorar la extraordinaria cultura del país y su fascinante historia. Será un viaje fantástico. Apiñados en el sur de la península de Corea, viven más de 48 millones de personas, con 487 habitantes por kilómetro cuadrado, más de 10 veces la media global. Lo curioso es que este país tiene la tasa